Muy buenos días con todos. Mi nombre es José Hidrogo Alfaro, médico residente de neumología del Hospital Nacional 2 de Mayo. El siguiente tema que se va a exponer se titula Utilidad e indicación del tratamiento antibiótico a largo plazo, más de 3 veces en bronquiectasia. ¿Cuándo vamos a considerar el tratamiento antibiótico a largo plazo? En pacientes con bronquiectasia no fibrosis quística que experimente 3 o más exacerbaciones en el año. Hay definiciones del BTS y la Sociedad Europea que también consideran en niños y adolescentes cuando presentan más de una hospitalización por exacerbación o más de 3 exacerbaciones no hospitalarias en el año anterior. ¿Cuál es la finalidad del tratamiento eh, a largo plazo? La finalidad de ese tratamiento es romper, se puede decir, el círculo de Kohl que se produce en la bronquiectasia. Es un círculo vicioso, inflamatorio, que va a producir alteración del aclaramiento mucociliar, alteración a nivel celular, y va a conllevar a un empeoramiento de la enfermedad y producir más adelante exacerbaciones. El tratamiento a largo plazo impide ese tipo de exacerbaciones. Impide que siga circulando el círculo de Kohl. ¿Cuándo vamos a considerar el tratamiento con bronquiectasia o con antibiótico a largo plazo? Cuando tenemos dos tipos de pacientes. Cuando tenemos pacientes, en primer lugar, con 3 o más observaciones en el año y que además se va a catalogar o se va a diferenciar de acuerdo al cultivo que presente. Por ejemplo, si tenemos un paciente con cultivo positivo para Pseudomonas, en primer lugar tendríamos que dar antibióticos inhalados, ya sea colistina o gentamicina, como segunda línea. Si por algún motivo no se puede dar ninguno de los medicamentos inhalados, la segunda opción sería los macrólidos, ya sea citromicina o eritromicina como alternativa. Si también no se puede ni el inhalado ni el macrólido, entraría en tercer lugar, se podría decir lo que son los medicamentos, los antibióticos no macrólidos, como por ejemplo la doxiciclina. En pacientes no colonizados por Pseudomonas, el primer punto de partida, o mejor dicho, el medicamento de primera elección son los macrólidos, acitromicina o eritromicina. Segunda opción, el gentamicina inhalada. Y igual, si es que no se puede, ya sea por no efectividad en el macrólido, por no intolerancia al macrólido, se tendría que cambiar a otro medicamento como doxiciclina. Antes de comenzar con los macrólidos, hay que saber que, o mejor dicho, hay que descartar alguna infección por Mycobacterium no tuberculoso. Esos cultivos deben tomarse 2 semanas antes de la, 2 semanas antes el paciente tiene que estar sin ningún tratamiento antibiótico y además tiene que tener un cultivo negativo para iniciar el tratamiento a largo plazo. Hay que tener precaución en pacientes con alguna alteración o pérdida auditiva o que tengan problema de equilibrio. En pacientes que inicien con aminoglucósidos, hay que tener cuidado porque son medicamentos nefrotóxicos, hay que tener bien claro el aclaramiento o depuración de creatinina. Hay que también tener en cuenta pacientes que ya tienen una alteración del equilibrio o de la pérdida auditiva, podríamos cambiar a otro medicamento, ¿no? Y evitar medicamentos nefrotóxicos concomitantes, ¿no? Acerca de cuando damos ese tipo de medicamentos, medicamentos a largo plazo generalmente se tiene que dar por un especialista respiratorio. Aquí en el Perú es el neumólogo. Eh, la evaluación de la eficacia se tiene que hacer cada 6 meses. A partir de los 6 meses podríamos evaluar la eficacia de los tratamientos prolongados, ¿no? Y igual, idealmente, lo que vemos la toxicidad o alteración de continuidad, podríamos comenzar a verlo a partir del mes, lo que es la toxicidad. Necesidad de continuidad a partir de los 6 meses. La dosis de los macrólidos hay que tener cuidado porque son dosis dependientes. La BTS consideró en su momento, la Sociedad Británica de Tórax consideró
dar una dosis de 250 miligramos 3 veces al día y que se puede aumentar la dosis de acuerdo a la respuesta clínica y con ello disminuyendo los efectos adversos de este medicamento. La dosis recomendada para el tratamiento prolongado, por ejemplo, los medicamentos inhalados, los macrólidos y los medicamentos no macrólidos, como por ejemplo con la doxiciclina. Los antibióticos macrólidos tenemos que son antibióticos que ya presentan una actividad bactericida conocida, por ejemplo, que se une o que inhibe la síntesis de proteína uniéndose a la subunidad 50S. Tiene también propiedades antiinflamatorias, ¿no? Indirectas, mediadas por la actividad bactericida, y propiedades antiinflamatorias directas, mediadas por la inmunidad celular, inmunidad innata, inmunidad de células respiratorias, ¿no? Además tiene propiedades inmunomoduladoras, tiene propiedades que actúan también inhibiendo la síntesis de interleuquina 8, ¿no? Que es un proceso inflamatorio. Inhibe también lo que es el quórum, ¿no? El quórum es la comunicación intercelular que va a conllevar a que se produzca menor cantidad de carga viral y menor cantidad de bacterias, ¿no? En una determinada flora, ¿no? Cuando comenzamos macrólidos, hay que tener cuidado en primer lugar, porque puede causar efectos cardíacos, ¿no? Hay que tener un EKG basal. Si ya presenta un QT prolongado de base, por ejemplo en varones más de 450 y en mujeres más de 470, no tendríamos que dar macrólidos a este tipo de pacientes. Si después del mes, por ejemplo, comenzamos con tratamiento y igual no mejora, o mejor dicho, presenta ya luego del mes QT prolongado, tendríamos que cambiar a medicamentos no macrólidos, como por ejemplo se ha mencionado la doxiciclina. También tendríamos que pedir lo que es prueba de función hepáticas al inicio, de base, al mes y a los 6 meses, para ver el control de este tipo de estos medicamentos que podría conllevar una alteración hepática también. Los regímenes de dosificación sugeridos para esta enfermedad o para este tratamiento prolongado son de 500 miligramos 3 veces al día, 250 diariamente. Son estudios ya mencionados anteriormente, ¿no? Hechos generalmente en Nueva Zelanda, Australia, Países Bajos. Y la dosis pragmática considera la BTS 250 3 veces al día, obviamente para ajustar de acuerdo a la respuesta clínica y los eventos adversos que pueda presentar. Otro medicamento que menciona es la eritromicina, 400 miligramos 2 veces al día. También se puede utilizar macrólidos, ¿no? Los macrólidos se puede utilizar para reducir, como se ha mencionado, la tasa de exacerbaciones, que se va a ver a partir de los primeros 6 meses de tratamiento. ¿Cuándo podríamos ver mejoría en la calidad de vida? Podríamos ver mejoría en la calidad de vida a partir del año del tratamiento. Hay estudios que mencionan que más de 2 años no se ha visto de eficacia, más de 2 años de tratamiento. Generalmente menciona 1 o 2 años de tratamiento tiene que ser el paciente, ¿no? Hay medicamentos no macrólidos, como los que se han mencionado anteriormente. Cuando damos estos medicamentos, cuando hay un deterioro clínico del paciente y nuevo crecimiento de Staphylococcus aureus, un MRSA, hay también un deterioro clínico y un nuevo crecimiento de una pseudomonas, obviamente con un aislamiento como primer lugar o como un rebrote de un contexto de un cultivo ya negativo, ¿no? Adultos sin infección por pseudomonas, en los que los macrólidos están contraindicados, también se podría dar, ¿no? O no son tolerados o no son efectivos, ¿no? Los antibióticos nebulizados a largo plazo se podrían utilizar en pacientes, como se ha mencionado, todo paciente con bronquiectasia que presente más de 3 o 3 exacerbaciones, se puede dar. En pacientes con menos de 3 exacerbaciones, menciona la guía que tiene que tener una morbilidad significativa, generalmente inmunosupresión primaria o secundaria.
En primer lugar, los tratamientos con antibióticos nebulizados se utilizan en pacientes con Pseudomonas aeruginosa y esos son la colistina y la gentamicina. La tobramicina también ha sido mencionado en algunos estudios. De este punto de partida, quiero que, que entendamos que antes de utilizar un medicamento nebulizado, tendríamos que hacer una prueba siempre para ver si tolera o no el paciente. El gran efecto de estos medicamentos nebulizados es el broncoespasmo sibilante que pueda producir. Cuando comenzamos a dar al paciente medicamento nebulizado, hay que medirlo con espirometría, al inicio, a los 15 minutos y a los 30 minutos. Si el BEPS1 baja menos del 15% o menos de 200 mililitros, es normal, y además que no presente síntomas de broncoespasmo, es normal, se puede dar solamente el medicamento o el antibiótico inhalado sin ningún problema. Si el BEPS1 presenta caída más del 15% o más de 200 mililitros, lo recomendable es administrar salbutamol, ya sea nebulizado o inhalado, y esperar unos 15 minutos, ¿no? O intervalo de 15 minutos hasta que llegara a su línea basal del paciente. Si se produjo este broncoespasmo, dicen acá, el siguiente paso sería hacer nuevamente la prueba con salbutamol previo al antibiótico, pero no ese mismo día, sino el día siguiente, separado un día. Igual, usamos salbutamol 10 minutos antes de administrar el antibiótico inhalado y después de administrar el antibiótico inhalado, vemos si hay caída del BEPS1 más del 15% o más de 200 mililitros, cambiamos a otro medicamento que no sea medicamento nebulizado porque el paciente tiene alta posibilidad de hacer broncoespasmo. Si la caída es menos del 15% o más de menos de 200 mililitros, es seguro darle medicamento nebulizado previamente con un beta-2 agonista antes, ¿no? Si terminamos los 30 minutos de prueba y no hay ningún efecto adverso, se considera una buena tolerancia a la dosis de prueba, ¿no? Hay otro medicamento también mencionado, como inhalado, el ciprofloxacino, la colistina son lo que reduce las exacerbaciones. Además, la gentamicina es la que causa la mayor asociación con beta-2 agonista por los síntomas que pueda presentar de broncoespasmo. Son todos. Muchas gracias.